Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Me escuchan? Hola, profe. Hola, Juan Pablo. Hola, profe. Buenos Hola, días. ¿cómo está? ¿Cómo está Yarna? Bien, gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo seminario. Vamos a esperar un par de minutos más a que se unan los que probablemente faltan, que no son muchos, está la mayoría del grupo curso, ¿ya? Y vamos a partir con este seminario de estequiometría, ¿ya? Que tampoco es tan largo, pero esta es una parte de la materia que es importante. Esta unidad y las dos unidades que vienen, que son las de soluciones y equilibrio químico y ácido base, son muy importantes. Por lo tanto, yo creo que a contar del próximo seminario, los seminarios van a ser un poco más largos. Al igual que el anterior, en este seminario tenemos solicitado hasta la 1 de la tarde, pero es muy probable que seamos capaces de terminarlo antes, a menos que ustedes tengan dudas, ¿ya? Mientras tanto, les informo algunas cosas que probablemente su profesor encargado de curso ya les habrá comunicado por los canales oficiales de cursos. Al finalizar este seminario, a ustedes les van a hacer llegar una tarea que esta vez va a ser sumativa. La tarea comprende una parte de estequiometría y una segunda parte que es de soluciones. Por lo tanto, como tiene, digamos, contenido de dos seminarios distintos, uno de los cuales no hemos tenido hasta la próxima semana, dicha tarea ustedes van a tener 2 semanas para entregarla. Si no me equivoco, va a ser el lunes 3 o el martes 4 de agosto la fecha de entrega. Eso va a estar publicado oportunamente, ¿ya? Y, por lo tanto, esta va a ser la primera tarea que va a ser con una evaluación, va a ser sumativa. Yo tengo
corregidos sus trabajos de la primera tarea que tenía, cuyas correcciones eran de carácter formativo. En general, la mayoría de los trabajos estuvieron buenos, tuvieron pocas observaciones, pero todos tienen alguna observación y se los voy a hacer llegar a los respectivos alumnos, a los respectivos grupos a través de el correo de cursos. Igualmente se los voy a subir, ¿ya? Y se los voy a adjuntar. Así es que eso lo haría también hoy después del seminario. Eso ya está corregido. Permítanme ver qué es lo que me dicen aquí en el chat. Buenos días, Felipe e Isabel, que estaban saludando. Muy buenos días. Déjenme admitir a un par de personas más que están uniéndose en este minuto. Y creo que... ya, ¿quién más me falta? Creo que estamos todos ahora, me parece. Me parece que estamos la mayoría. Ya, podemos partir con el seminario, entonces. Profesor, ¿Sí? hola, buenos días. Disculpe Buenos que le días, Javiera. interrumpa. No se preocupe, Bueno, adelante, por favor. mire, lo que pasa es que le quería preguntar con respecto al contenido que va a ser evaluado en el certamen 1, calendarizado para el miércoles 2 de septiembre. Lo que pasa es que no hay mucha claridad de qué unidades entrarían en ese certamen y en los otros tampoco, de hecho. Ya. A ver, para este curso, no me acuerdo si para este curso tenemos calendarizados 2 o 3 certámenes. ¿Se acuerdan ustedes o no? A ver, déjenme mirar si tengo un programa a mano. Sí, hay 2 certámenes. El primero vendría siendo el miércoles 2 de septiembre y el segundo el miércoles 30 de septiembre. Habitualmente, Y 2 oportunidades de exámenes. correcto. Eso estaba en el calendario, el último que mandaron. Habitualmente, cuando tenemos 2 certámenes, lo que se hace es en un certamen meter todo lo que es química general e inorgánica, ¿ya? Completos. En un segundo certamen se coloca toda química orgánica. Y por supuesto los exámenes son globales, es todo el curso. Sin embargo, ustedes deben considerar que habitualmente para un certamen lo que se hace es que uno tiene que tener subido los contenidos por lo menos una semana a 15 días antes. Ustedes tienen que haber tenido la clase. Lo que yo puedo hacer es, saliendo de aquí, del seminario, preguntarle al profesor encargado y subirles hoy día mismo, junto con cuando les entregue sus tareas de vuelta, esa información. ¿Les parece? Si pudiese, sería ideal. ¿No? O sea, Si y lo más hago. que nada con la distribución, porque nos dieron los contenidos mediante la titulación clases teóricas. Entonces tenemos 28 clases teóricas. Ideal si estas pudiesen ser distribuidas o sea, como decirnos hasta cuáles entrarían en el primer certamen y cuáles entrarían en el Ya, segundo. en el título, cuando les dijeron en el certamen, les dijeron que entraban 28 clases teóricas. No. En todo el año hay ¿Sí? 28 clases teóricas publicadas. Ya. Entonces desconozco hasta cuál entraría en el primero y cuáles entrarían en el segundo. Ok, ya. No, de todas maneras yo voy a solicitar esa información porque obvio que es Infinitas indispensable. gracias. No, sí, eso de todas maneras, Ahora, yo me atrevo a adelantar, y yo se los voy a confirmar sin temor a equivocarme, ¿ya? Que lo más probable es que el primer certamen incluya toda la unidad inorgánica, ¿ya? O sea, con 90% de seguridad. Pero se los voy a confirmar con lujo de detalles y les subo la información. O le voy a pedir a Marcelo que la suba. ¿Ok? No hay problema. Yo me encargo de eso. ¿Más Muchísimas consultas gracias. o dudas respecto del curso antes de iniciar el seminario? Recuerden que yo les dije la vez anterior, si alguno de ustedes está complicado o el grupo curso está complicado con algún contenido en particular a medida que nos vayamos acercando al certamen, me escriben por interno,
me dicen, estas personas tienen dudas y quisiéramos tener una sesión de refuerzo, y yo les armo la reunión, una reunión extraordinaria por Zoom, que sería como equivalente a las horas de consulta, ¿ok? Las veces que sea necesario, ¿ok? No dejen, no arrastren las dudas para última hora. O sea, yo creo que ahora es el momento también de recordarles eso que yo se los había dicho en la sesión anterior. Ya, chicos, vamos a partir con este seminario, y en algún momento del seminario yo voy a parar para recordar algo, para discutir algo que ustedes me plantearon, que siempre es un desafío, digamos, dentro de esta unidad, que es el concepto de equivalencia y normalidad. ¿Ya? Voy a compartir en pantalla, a ver, yo tengo aquí una versión del seminario resuelta, ¿ya? Podemos ir revisando los ejercicios resueltos y aclarando dudas, o podemos irlos resolviendo juntos, como ustedes prefieran. ¿Les parece si vamos conversando la resolución de los ejercicios que yo tengo aquí? Sí, ningún problema. Ya. Vamos, voy a compartir en pantalla el documento que yo tengo. Ya. El primero es muy básico, ¿no es cierto? Les dice, complete y balancee las siguientes reacciones, que era del ortofosfato monoácido de plomo más el ácido iodídrico. Aquí estamos aplicando estequiometría y estamos aplicando nomenclatura. ¿Qué me puede decir de la forma en que se escribe este compuesto usted misma, Javiera? ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho, perdón. ¿Cuál era la pregunta? Estamos viendo la primera pregunta, o sea, que involucra no solo estequiometría, sino que involucra nomenclatura. O sea, le están preguntando que complete y balancee las siguientes ecuaciones. O sea, ortofosfato monoácido de plomo más ácido iodídrico. Esto, por ejemplo, es una muestra de cómo podría caerles una pregunta simple en un certamen. Es decir, les van a escribir el nombre del compuesto, como si estuvieran en un protocolo experimental así, y ustedes tienen que ser capaces de escribir la fórmula. El ortofosfato monoácido de plomo. ¿Cuál es la lógica en la escritura de esa fórmula? No tengo idea. No le voy a mentir. Ya, bien, bien, se agradece la honestidad. ¿Alguien más? Igual revisen los conceptos de nomenclatura para el certamen. Yo los estoy nombrando así como los veo en pantalla. Felipe Ignacio. No sé cuál es el apellido porque no lo veo. Hola, profe. ¿Sí? Disculpe, ¿cuál era la pregunta? Estamos hablando de la primera pregunta, del equilibrio de esta reacción, pero estoy haciéndole una pregunta de nomenclatura. ¿Cuál es la lógica en la escritura de este compuesto? Ortofosfato monoácido de plomo, que se escribe PbHPO4. No entiendo la pregunta, profe. ¿A qué se refiere con la lógica? ¿De dónde viene este compuesto? O le hago la pregunta al revés. El producto, el producto, ¿cómo se llama? No sé, profe. La verdad que no sé. ¿Alguien sabe cómo se llama el producto que estoy indicando aquí con el puntero? ¿O los productos? Ácido ortofosfórico. ¿Quién habló? Yo, ¿Quién es yo, perdón? Carolina. Carolina, muy bien, Carolina. Se llama ácido ortofosfórico. ¿Por qué se llama ácido ortofosfórico?
Mm. No sé, profe. ¿De dónde viene, digamos, Acuérdense que para poder conocer los nombres de los compuestos cuando existen más de una forma de asociación, y eso está en su guía, ¿ya? La parte de nomenclatura y de formaciones y clasificación básica de los compuestos, cuando hay un oxiácido, ¿ya? Pues estos son oxiácidos. Habitualmente el oxiácido viene de la combinación, ¿ya? Del óxido metálico con agua, ¿ya? Y la denominación meta, piro u orto depende de cuántas moléculas de agua se unan con el compuesto, si es una molécula de agua, 2 moléculas de agua o 3 moléculas de agua, ¿ya? Entonces, voy a tratar de ver si lo puedo escribir acá al costado, ¿ya? El compuesto en cuestión es el resultado de la unión del óxido de fósforo, ¿ya? Con 3 moléculas de agua, ¿ya? O sea, más, déjenme ver. ¿Ya? Que va a generar el H6, ¿ya? P2 o 8, que es lo mismo que 2 veces H3PO4, ¿ya? En otras palabras, es cuando el óxido metálico se une con 3 moléculas de agua. Si hubiera sido con 2 moléculas de agua, les da el HPO3, que es el metafosfórico, y si hubiera sido con una, el HPO2, que es el pirofosfórico, ¿ya? O sea, recuerden siempre de mirar para nomenclatura lo que está en la primera página de la guía, cuando está la clasificación de los compuestos y cómo se generan los ácidos y los oxiácidos. ¿Cómo se llama este compuesto, Carolina? O alguien, cualquiera de ustedes, ¿cómo se llama este compuesto de acá? ¿Yoduro de plomo? Yoduro de plomo, ¿ya? O sea, chicos, vayan conociéndose las reglas de nomenclatura. Yoduro de plomo, correcto, ¿ya? Porque es el yodo, que es un halogenuro, que está y que es un halogenuro porque captó un electrón, ¿no es cierto? Esto es el I-, el ion yoduro, que forma un compuesto, digamos, un yoduro con el átomo de plomo, ¿ya? Que tiene valencia +2. Ahora, volviendo a la pregunta original, si este es el ácido ortofosfórico, ¿cuál es la lógica de la nomenclatura de este compuesto que se llama ortofosfato monoácido de plomo? 2. Y dice de monoácido de plomo 2 porque uno podría tener otra valencia para el plomo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una ¿Por qué? falacia. Si este se llama ácido ortofosfórico, ¿ya? ¿Por qué el de acá se llama ortofosfato monoácido de plomo? Porque está formado por el ion ortofosfato, que sería el PO4, que tiene carga -3, Sí, más un átomo de hidrógeno, más el plomo, que tiene carga +2. exacto, exacto. Esa es la lógica. Entonces, por ejemplo, pasando un compuesto que ustedes podrían encontrarse con más frecuencia en biomedicina, ¿cómo se llamarían estos compuestos?
Na y este otro. Usando la misma lógica. ¿Cómo se llamarían esos dos compuestos? ¿Cómo se llamaría este y este? Cualquiera de ustedes. A ver, voy a buscar a alguien más abajo para hacer participar al resto. Perdón, moví esto. Anaí, a ver. Anaí ya, ¿me escuchan? Sí, la verdad no sé, profe, perdón. Ya, tranquila, estamos para eso, pero esto les da una idea de los aspectos de nomenclatura que tienen que reforzar. Carla Rivera, ¿sabe usted? No, profe. Vamos a seguir preguntando para abajo. Camila Rojas. El primero podría ser ortofosfato diácido de sodio. Exacto, ¿ya? Ortofosfato diácido de sodio. O sea, si ya tienen que este es el ortofosfato, ¿no es cierto? Que el PO4 3 menos es el ortofosfato, ¿no es cierto? Ustedes tienen que mirar cuántos protones tiene y cuántos iones metálicos tiene. Entonces ustedes dicen, si tiene 2 protones, es el ortofosfato diácido de sodio. Y por lo tanto, ¿cómo se llama el otro? Ortofosfato monoácido de disodio. Ortofosfato monoácido de sodio, nada más, ¿ya? Da lo mismo que No tenga un 2. lleva el disodio. Ah, Les ya. explico, cuando ustedes tengan preguntas de nomenclatura con el ion fosfato, que es un ion muy común digamos, en biología y en medicina y en laboratorio, ¿ya? Como el fosfato tiene 3 valencias, tiene carga -3, puede acomodar o 3 protones o 3 cationes cualquiera de carga +1, por ejemplo. O 2 cationes de carga +1 y un catión de, o un catión de carga +2 más un catión de carga +1. Por ejemplo, ¿cómo se llamaría este compuesto? Más simple todavía. Perdón. Ahí. Juan Pablo, ¿cómo se llama ese compuesto? Juan Pablo Salazar. Fosfato trisódico. Recuerde, no lleva... O sea, perdón. Ortofosfato de sodio. Sí. Ortofosfato de sodio, a veces lo va a encontrar como fosfato de sodio, a veces el ortofosfato, porque es el más corriente digamos, de los cationes que forma el fósforo, lo llaman simplemente fosfato, ¿ya? Pero en estricto rigor, la nomenclatura debería ser ortofosfato. Por lo tanto, recuerden, siempre nombran a partir del ion fosfato, ¿ya? Ortofosfato es el que da el anión, da el nombre propio, ¿ya? Siempre. Si tiene el catión, habitualmente uno no dice si hay 1, 2 o 3, si es que está solo el catión. Por ejemplo, esto sería el ortofosfato de sodio. Este sería el ortofosfato monoácido de sodio. No necesitan que es decir disodio. Si uno dice que este es el ortofosfato y que es monoácido, como uno sabe que el ortofosfato tiene carga -3 y que es monoácido, o sea, tiene un protón, si el resto es sodio, ¿ya?
ahí ustedes simplemente dicen monoácido de sodio. Uno supone automáticamente que si es ortofosfato, que tiene carga 3 menos, una de las cargas está ocupada por un protón, puesto que es monoácido, los otros dos tienen que ser necesariamente 2 sodios, si uno quiere que la molécula sea neutra, ¿ya? Y acá la misma lógica, como este es ortofosfato y es diácido, queda solo una carga para entrar un solo sodio, ¿ya? Por lo tanto es ortofosfato diácido de sodio. ¿Captan la lógica de eso? Es muy probable que les caiga, digamos, en su evaluación o un certamen una pregunta de este tipo para ver el verdadero valor de esto, digamos, es la nomenclatura, ¿ya? Porque yo creo que todos ustedes saben del colegio cómo equilibrar una ecuación, digamos. Ustedes saben que en los reactantes y en los productos, digamos, el número de átomos que forma cada molécula tiene que ser igual. ¿Ok? Respecto al que sigue, Natalia, ¿ya? Amoníaco más ácido sulfúrico. ¿Cómo se llama el producto? Natalia Pérez. No, no sé, en realidad nombrarlo está complicado. ¿Cuál? Ya, Antonia Sánchez. ¿Cómo se llama el producto? No sé, o sea, el SO4 era sulfato. Ya, correcto. El SO4 es sulfato, vamos bien. Si entonces ese es sulfato de algo. ¿Sulfato de qué? A ver, vamos a... ¿Amonio? Bien, sulfato de amonio. Pongan ojo con la nomenclatura, chiquillos. Ya, o sea, la nomenclatura de los ácidos y bases comunes tienen que saberla. O sea, tienen que conocer. Voy a garabatear acá al lado, después voy borrando. Ya tienen que conocer por lo menos el ortofosfato, ¿ya? El sulfato, no estoy poniendo las cargas, ¿eh? Estos dos menos, digamos, ¿ya? Esto es, en estricto rigor aquí debería ser una carga 3 menos acá arriba. Ya me está dando lata poner los superíndices nomás. Tienen que conocer nitrato, nitrito y todos los halogenuros. Cloruro, yoduro, fluoruro, al menos, ¿ya? Ya, por lo tanto esto es sulfato de amonio. Por favor, revisen, estudien nomenclatura. Yo lo voy a ir controlando en todos los seminarios. Ya, quiero ver cómo andan. Ya. Acá tenemos hidróxido de magnesio y nitrato de plata. ¿Cómo se llama el compuesto que se forma? A ver, voy a seguir. Ah, se me están... Escape, ahí. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Cómo se forma? Nadia, ¿cómo se llama el compuesto, los compuestos que se forman? La verdad no sé, profe. Chicos, la nomenclatura, por favor, no pueden fallar en eso. Aquí estamos en un problema. ¿Algún voluntario que sepa cómo se llaman estos dos compuestos? Por lo menos el primero. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Emilia? Sí. Emilia. Nitrato de magnesio y hidróxido de plata.
Exacto. Identifiquen siempre el anión. Nitrato de magnesio, hidróxido de plata. ¿Ya? La nomenclatura no es tan compleja, chicos. Péguenle una miradita porque va a ser importante, ¿ya? O sea, por favor, para mí, insisto, el verdadero valor de este ejercicio no es saber cómo equilibrar una ecuación, sino que es saber si ustedes conocen nomenclatura. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿por qué se anota primero el guión positivo, pero en el nombre se dice primero el negativo? ¿Es por Eso es simplemente convención, una... así? ¿Ah? ¿Es por Es, convención? es una convención. Es una convención. ¿Ya? Es una convención. Pero siempre el anión es es el que da el nombre propio. ¿Ya? El anión es el que da el nombre, el nombre propio, digamos, y el apellido, digamos, lo da el catión. ¿Ok? Pero recuerden estas normas básicas, o sea, cuando ustedes tienen cuando ustedes tienen un anión que tiene varias cargas como el fosfato, digamos, tienen que saber si es monoácido o diácido y al final va el nombre del catión que no es ácido, ¿ya? Y para el resto simplemente el nombre del anión, ¿ya? Con su respectivo catión al final. También pueden encontrarse con una situación como la siguiente. Les voy a inventar algo. N ¿Cómo se llama ese compuesto? ¿Qué características tiene ese compuesto? ¿Cuántos aniones hay? Uno. Uno, ¿no es cierto? El sulfato. ¿Cuántos cationes hay? Dos. Hay dos cationes, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a nombrar? Si esto fuera solamente, si esto fuera, a ver, usemos la lógica, si esto fuera así, ¿cómo se llamaría este compuesto? Sulfato de potasio. Correcto. ¿Cómo se llamaría este otro? Sulfato de sodio. Correcto. Y por lo tanto, ¿cómo se llama este? Es más simple de lo que ustedes creen. Sulfato de sodio potasio. Exacto, exacto. Sulfato de sodio y potasio. Esto es para decirles que de repente les puede caer una pregunta en donde en lugar de ponerle el compuesto simple, venga con dos cationes. ¿Ya? Puede ocurrir. ¿Ya? A veces también, a veces puede ocurrir como ocurre con el fosfato, pero esto ya es una situación más complicada, que el fosfato venga así. Esto es ortofosfato.
Aquí sí, y esto es un poquitito más difícil. Yo les dije que habitualmente cuando va el ácido, ¿no es cierto? Uno dice, si esto fuera un ácido, uno diría ortofosfato diácido de sodio. Aquí ustedes tendrían que decir, como aquí el que lleva el número 2 es el potasio, ¿no es cierto? Uno tendría que decir ortofosfato dipotásico de sodio u ortofosfato dipotásico monosódico. Aquí sí lo pueden decir. ¿Ya? Tienen que señalar cuál de los dos cationes va multiplicado por 2, siempre. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Chicos, lo importante es que yo quiero que ustedes vayan repasando los conceptos de nomenclatura. ¿Ya? O sea, a mí me parece que lo que yo estoy viendo de esto es que necesitan estudiar un poquitito de nomenclatura, por lo menos las sales y los ácidos. Independientemente de que ustedes repasen nomenclatura, yo voy a tratar de hacerles ahora también, tengo otra tarea más al final del seminario, les voy a hacer una lista de sales y ácidos de uso frecuente, cuyo nombre es imperdible y ustedes no pueden no conocer. Profesor, ¿Sí? ¿y ¿Sí? habrá alguna posibilidad, como nos había planteado al comienzo de la clase, de hacer una clase extra solamente de nomenclatura? Sí. Entiendo que se subieron las del profesor Antonelli, Sí. las vi todo, pero aún así creo que nuestro conocimiento es deficiente. Ok, ya. Voy a armar Ya. una y les voy a proponer un seminario extra de pudiese. nomenclatura, digamos, ya para que no los pille desprevenidos. Como de ¿ya? sorpresa, sí. Sí, Gracias. sí. Pero yo los entiendo, ¿ah? A la edad de ustedes, digamos, y a mi edad todavía, las reglas de nomenclatura yo también las encuentro una lata, y eso que a mí me gusta la química, soy bioquímico, profesión, lo reconozco. Pero es importante que conozcan las normas básicas de nomenclatura, ¿ya? Y sobre todo insisto, hay un listado de ácidos y de bases y de sales de uso corriente que ustedes no pueden no conocer, que tienen importancia biológica. No pueden decir que no saben. Ejemplo, el que viene en el ejercicio número 2. Bicarbonato de sodio. ¿Cuál sería otro nombre para el bicarbonato de sodio? ¿Qué otro nombre le podríamos poner? Carbonato ácido de sodio. Exacto. O carbonato ácido de sodio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto viene del ácido carbónico, ¿no es cierto? Este es el ácido carbónico, que fue parcialmente neutralizado con hidróxido de sodio. Perdió solo un protón. ¿Ya? Por lo tanto, esto es el carbonato ácido de sodio y este que está acá, obviamente, es el ácido carbónico. En estricto rigor, es el carbonato ácido de sodio, digamos, el bicarbonato de sodio es un nombre vernacular con el que se le conoce en biología. ¿Y cuál es la importancia de este compuesto? Es uno de los principales amortiguadores de la sangre. ¿Ya? El ion bicarbonato, cuando ustedes tengan el curso de fisiología o de fisiopato en el segundo y en tercer año respectivamente, donde nos vamos a volver a encontrar, ¿ya? El bicarbonato participa en el control estricto del pH plasmático, digamos.
¿ya? Mantiene el pH, ayuda a mantener el pH en el rango de 7.35 a 7.45, ¿ya? Y se usa también como antiácido. ¿Profe? ¿Sí? ¿Sí? Adelante. Tengo una duda con el ejercicio anterior. ¿Ya? ¿Cómo sé qué productos se forman a partir de las cosas que me dan? Ya, ya. Generalmente, vamos a ir por el primero, ya. Cuando uno le colocan un ácido, como en el primer caso el ácido yodhídrico, y acá tienen una sal de ácido, ¿no es cierto? Uno tiene que suponer que, salvo que le indiquen una condición de reacción especial, ¿ya? Si a ustedes les tira la reacción así, ustedes tienen que suponer que los cationes se intercambian totalmente con los aniones y viceversa. ¿Ya? O sea, ustedes tienen que suponer que el ácido yodhídrico se va a disociar completamente y va a cederle todos sus protones al ortofosfato monoácido, que va a quedar convertido en ácido ortofosfórico, y que el ortofosfato monoácido va a ceder su ion plomo con el que se neutraliza, digamos, el ácido y se forma la sal, el yoduro, ¿ya? Igual que una reacción de neutralización común y corriente. En el caso del amoníaco es un poquitito más difícil, pero el amoníaco habitualmente es la forma gaseosa de la sustancia o la forma en líquida concentrada, pero el amoníaco en solución tiende a formar iones amonio. ¿Ya? Por lo tanto, uno automáticamente también tiene que suponer que el amoníaco capta un protón para formar amonio y forma el sulfato de amonio. Y acá cuando se trata de un hidróxido con el nitrato es lo mismo, o sea, ustedes intercambian los cationes con los aniones y equilibran, simplemente. Si no les dan la indicación en que hay un pH suave, un pH alcalino suave o un pH ácido suave, o alguna condición que determine que se intercambian parcialmente los cationes con los aniones de los dos reactantes, uno tiene que suponer que se intercambian en su totalidad. ¿Ok? Profe, ¿Sí? en el B, ¿por qué no se agrega el agua como producto? Si al final es una Veamos. reacción de neutralización, que se forma Es una una sal y debería formarse el agua. Sí, pero fíjese que voy a borrar lo que está acá. Un segundo. Porque es amoníaco concentrado. Si esto hubiera sido amoníaco diluido, por ejemplo, si esto hubiera sido hidróxido de amonio, si esto hubiera sido hidróxido de amonio con ácido sulfúrico, ya, ahí sí uno puede colocar ahí sí. Si esto hubiera sido hidróxido de amonio, que es la forma diluida, sí. El amoníaco normalmente, no se olviden que el amoníaco tiene la capacidad de captar los protones del agua, pero aquí está en una solución ácida. El ácido sulfúrico es un ácido muy fuerte, ¿ya? Por lo tanto, las dos moléculas de amoníaco van a captar, ¿no es cierto? El amoníaco tiene... A ver, voy a ver si puedo hacerle los dos puntitos a la N arriba.
Ah, no me resultó. El amoníaco, bueno, el amoníaco tiene 2 electrones acá arriba del nitrógeno, que son muy ávidos por protones o por agua, ¿ya? Y en condiciones normales, cualquier sustancia, si el amoníaco estuviera en agua, ¿ya? Si estuviera en agua, esto, ¿no es cierto?, tendería a formar tendería a captar el electrón el protón del agua, digamos, y se formaría el hidróxido de amonio, ¿ya? Que es una base débil. Pero cuando se encuentra en medio ácido, el ácido sulfúrico le cede sus protones y forma amonio. Por eso no se forma agua. Si usted se fija, está como una forma, está completamente equilibrada esta relación. Es verdad que el amoníaco es una base fuerte, pero cuando está concentrado, lo que va a hacer es captar los protones del ácido para formar el ion amonio que se va a unir al sulfato. Cuando se encuentra diluido, usted lo puede escribir de esta forma y da como resultado esta ecuación. Ah, ya, muchas gracias. Volvamos a donde estábamos abajo. Estábamos hablando del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Aquí también recuerden que el oxígeno tiene varios estados de oxidación, ¿no es cierto? El peróxido, el superóxido, y por lo tanto depende del estado de oxidación el nombre que tenga el compuesto. Importancia del peróxido de hidrógeno, desinfectante de heridas. ¿Dónde más podemos encontrar el peróxido de hidrógeno, chicos? ¿Algunos saben? ¿Sabían ustedes que nuestro cuerpo produce peróxido de hidrógeno? ¿Como desecho de la respiración? No, no. Cuando tengamos las clases de inflamación en tercer año, ustedes van a aprender que dentro de la respuesta inflamatoria hay un grupo de células que son los polimorfonucleares neutrófilos, que son células que se multiplican rápidamente en respuesta a una infección. Por ejemplo, cuando uno tiene una neumonía o una bronquitis infecciosa por estafilococo o estreptococo, ¿ya? Los polimorfonucleares neutrófilos son como la infantería de las células defensivas, son células que tienen capacidad fagocítica, fagocitan, digamos, las bacterias, pero además fagocitan el tejido dañado por las bacterias, ¿ya? Y el peróxido de hidrógeno es una de las 2 agentes bactericidas que produce de manera endógena nuestro cuerpo en respuesta a infección, ¿ya? O sea, tenemos los polimorfonucleares neutrófilos en la etapa en que ya están atacando la infección y digieren a las bacterias. Producen peróxido de hidrógeno, que es la principal enzima bactericida en un proceso que se llama estallido oxidativo. ¿Y saben qué otro compuesto producen los polimorfonucleares neutrófilos? Y aprovecho de preguntarles nomenclatura. ¿Cómo se llama ese compuesto?
Hipoclorito de sodio. Exacto. Hipoclorito de sodio. ¿Ya? ¿Cuál es el nombre común del hipoclorito de sodio que lo conocemos en la casa? Creo que es el detergente, pero no estoy segura. Es lo que conocemos con el nombre vernacular de clorinda o cloro para los baños, con lo que se limpian los inodoros. También lo produce el cuerpo, es otro de los mecanismos bactericidas que producen los polimorfonucleares neutrófilos, ¿ya? Para que se hagan una idea de que la química se la van a ir encontrando y la nomenclatura se la van a ir encontrando en biología y en medicina. Estos dos compuestos participan en la respuesta inflamatoria, en la respuesta fagocítica a bacterias y tejidos dañados por parte de las enzimas, por parte de las células de la respuesta inflamatoria, ¿ya? Pero es para que se hagan idea de que es importante conocer los nombres vernaculares y los nombres académicos de algunos compuestos. Tecnecio. Tecnecio 99. ¿Saben cuál es el origen de este compuesto? ¿Lo pudieron averiguar? Sé que se usa para medicina nuclear. Exacto, es uno de los principales agentes para medicina nuclear. Es un compuesto artificial. Exacto, es un compuesto artificial, era el compuesto número 43 de la tabla periódica y cuando se hizo la tabla periódica dejaron un espacio porque el compuesto no existía, no había ninguno que existiera. Es un compuesto sintético, ¿ya? Que tiene varios isótopos, ninguno es muy estable, digamos, ¿ya? Produce una radiación beta más o menos débil, no demasiado peligrosa, pero igual su uso está asociado a riesgos, ¿no es cierto? Con una vida media de 6 horas más o menos. Y se le asocia a otras moléculas para hacer diagnóstico de imágenes. Por ejemplo, el tecnecio se usa para hacer... por ejemplo, se asocia el tecnecio con un anticuerpo monoclonal que está dirigido contra células cancerosas. Y uno lo puede inyectar y el anticuerpo con el tecnecio se asocia, el anticuerpo se dirige donde están las células cancerosas y uno mira en la imagen donde hay más marca de tecnecio, allí es donde hay más células cancerosas y allí es donde hay más actividad metabólica de las células tumorales y uno puede decidir una estrategia para atacarla, ¿ya? Se usa también para hacer imágenes de muchos otros órganos, de hueso, de hígado, de tiroides. Yodo 131 es un isótopo del yodo y normalmente se usa para lo que se conoce como la ablación radiactiva de la glándula tiroides en casos de hipertiroidismo severos. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama enfermedad de Graves-Basedow. Si ustedes tienen clase de endocrinología conmigo, vamos a hablar de ese tema, ¿ya? Y se usa también para obtener imágenes de la glándula tiroides. La glándula tiroides es muy ávida por yodo, porque las hormonas tiroideas son aminoácidos de tirosina que tienen yodo, están sustituidos con yodo. Cuando eso ocurre, digamos, uno le administra una dosis controlada de yodo 131 al paciente y uno puede obtener una imagen de la glándula tiroides, de cómo está su actividad, y puede obtener imágenes regionales, porque a veces un solo lóbulo es que está afectado, una región, y no la glándula global. Entonces, dependiendo de la captación de yodo 131, uno sabe cuál es el estado metabólico de la glándula y el funcionamiento, ¿ya? Vamos al ejercicio número 3. Esto es bastante sencillo, ¿ya? Yo lo tengo resuelto, pero ¿quién me lo explica aquí? ¿Quién se ofrece para explicarlo? Fernanda Rayman, ¿está por ahí? Sí. Explíqueme
¿Cómo se resuelve? Está resuelto, pero explíqueme la resolución que tengo puesta aquí de este ejercicio. Le están diciendo que... Ya, adelante, le escucho. Como que cada porcentaje está, primero se dividió por la masa molar Ya, y eso dio esos decimales y después se dividen por el decimal menor, ujú, y saca como una proporción. correcto. ¿Y qué es lo que obtiene uno? La fórmula mínima. La fórmula mínima empírica, ¿no es cierto? ¿Qué es esa fórmula mínima? ¿Qué representa esta fórmula mínima? Más que el procedimiento aritmético, que es de una simplicidad extrema, me interesa saber qué es lo que significa esta fórmula mínima. ¿Qué representa? La mínima proporción que pueden tener los átomos. La mínima proporción que pueden tener los átomos en la molécula. Para saber la fórmula molecular, ¿qué es lo que necesitaría? Porque... los gramos, o sea, habernos dado antes cuánto pesaba el compuesto. ¿Cómo se llama eso? Usemos el lenguaje correcto. ¿Qué necesitaríamos saber? La masa peso molar molecular. o peso molecular, ¿no es cierto? Necesitamos conocer el peso molecular del compuesto, ¿ya? Para saber cuál es la fórmula real. O sea, esta es la fórmula mínima. ¿Puede ser la fórmula empírica igual a la fórmula molecular? Sí. Sí puede, ¿no es cierto? Y si no, es un múltiplo por un número entero. La fórmula molecular es igual a la fórmula, digamos, que es lo único que quiero retener de este ejercicio, que es muy simple. Fórmula empírica es igual a fórmula molecular por n, donde n es igual a 1, 2 o 3, o sea, es un número entero, ya donde n es un número entero, en el fondo, ¿ya? Que va a estar dado por el peso molecular. Es lo único que me interesa retener de esto, o sea, no tiene más valor. ¿Tienen dudas respecto a esto, respecto al cálculo de fórmulas empíricas y fórmulas moleculares? Vámonos al siguiente. Aquí sí que me interesa que nos detengamos un poquito más porque vamos a hablar de un concepto que siempre genera dudas, ¿ya? Y también genera desafíos pedagógicos para los docentes. Dice, calcula el peso equivalente y las sales formadas en las siguientes reacciones, ¿ya? ¿Qué es lo que es peso equivalente para ustedes? ¿Qué es lo que es peso equivalente? Y aunque me estoy adelantando a la clase siguiente, ¿qué es lo que es normalidad? Vamos por parte. Primero que nada, ¿qué es lo que es el peso molecular? Vamos por lo más simple, lo que ustedes saben. Cualquiera de ustedes. Ya, la masa de un mol de compuesto, átomo, molécula, lo que sea. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el peso equivalente ahora? ¿Y de qué depende el peso equivalente? Y hago esta pregunta porque esto siempre ha generado ruido, dificultad, digamos, para los alumnos, pero también para los docentes para enseñar el concepto. ¿Qué es lo que es el peso equivalente? O sea, tengo entendido que conceptualmente
se Sí. relaciona con el número de hidrógenos reemplazados de una molécula. Ya, se relaciona con el número de Cuando- hidrógenos reemplazados de una molécula, ya, pero Cuando eso, se por ejemplo... enlazan. ¿Mm? O sea, en el Eh, minuto de enlace. Eso, por ahí va la cosa. O sea, el peso equivalente, ¿no es cierto? Si ustedes lo googlearan, si lo buscaran por un motor de búsqueda, cualquiera les va a decir es la masa de un equivalente, ¿ya? ¿Y qué es lo que es un equivalente? ¿De qué depende el equivalente? O en otras palabras, como está puesto en este ejercicio, ¿una misma molécula puede tener distintos pesos equivalentes? Sí. Sí, ¿no es cierto? O Sí. sea, O sea, depende como de con quién se enlace o no. exacto. El peso equivalente es una definición, una unidad de concentración que está dada que depende del rol del compuesto en la reacción. ¿Ya? Por ejemplo, la manera, vamos a ir a la definición que ustedes les pasaron en clase. ¿Qué definición les pasaron en clase? ¿Quién de ustedes me la puede dictar? Que está basada en dos compuestos. El peso del peso equivalente de un compuesto se define como ¿qué cosa? Acá la encontré. El número de un compuesto o elemento se combina o equivale químicamente a 1,008 partes de hidrógeno u 8 partes de oxígeno. Ya. Perfecto. ¿Ya? ¿Y eso qué significa en la práctica? Si yo escribo, por ejemplo, el hidrógeno, voy a permitirme escribir acá abajo. Un segundito, ¿ya? Voy a permitirme escribir aquí para... ya. Si yo escribo acá abajo el hidrógeno, ¿cuál es su configuración electrónica? 1, S1. ¿Sí o no? Si yo escribo oxígeno, ¿cuál es la configuración electrónica? Vayan dictándomela. 1S, 1S2, ya, ya. 2S2, Después viene ¿cuánto? 2. P6. No, pero 2S2, ya. Ah, 2S2, Después, perdón. sí. 2P6. Y después viene 2P6, ¿no es cierto? Pero el P6 yo también lo puedo escribir como... a ver si está bien digo. A ver. Sí, son 8. 2P6, ¿ya? Profe, ¿no es P4? P4, perdón, P4, pero son 8, 2P4, o sea, PX2, PI1, PZ1. Así, ¿sí o no? A toda la razón, Sonato. ¿Ya? Sí. Se escribe así. Por lo tanto, el peso equivalente de un compuesto es la cantidad de compuesto que se combina con 1,008 gramos de hidrógeno o con 8, gramos de oxígeno, ¿sí o no? ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Cuál es el factor común de ambos? ¿Cuánto pesa el hidrógeno? En ambos casos sería la masa de un mol de hidrógeno. o Un de mol de oxígeno. hidrógeno, 1,008 gramos de hidrógeno es igual a un mol de hidrógeno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y 8 gramos de
8 gramos de oxígeno. ¿Cuántos moles de oxígeno son? 0,5, perdón. No era 1, Cero era co- medio. 0,5 mol de oxígeno. Y perdonen que me detenga en esto, pero es que siempre esto ha generado ruido y yo quiero que todos salgan con una explicación convincente de esto. ¿Cuál es el factor común entre estas dos situaciones? Si yo digo que se combina con 1 mol de hidrógeno o con 0,5 mol de oxígeno, porque en la práctica esa es la definición de peso equivalente, ¿ya? Es el compuesto que se combina con la masa de hidrógeno o con la masa de oxígeno correspondiente a 1 mol y 0,5 mol respectivamente. Cuando el hidrógeno participa en reacciones, ¿ya? En la mayor parte de las reacciones que nosotros conocemos, en todas en realidad, ¿cuántos moles de electrones pone en juego? ¿1? 1 mol de electrones. ¿Sí o no? Cuando el oxígeno participa en reacciones, mirando esta configuración, ¿cuántos moles de electrones pone en juego? ¿Cuáles van a ser los electrones más enlazantes aquí? PI, ¿Dos? PZ. PI y PZ, son 2. Y como el oxígeno tiene, digamos, como estos medio mol de electrones, digamos, en la práctica 0,5 por 2 es 1 mol de electrones. ¿Qué concluimos? Que el peso equivalente de un compuesto, ¿no es cierto? Si ahora hacemos extensiva esto para cualquier reacción, y esto lo vamos a ver muy bien cuando veamos redox, y hagamos titulaciones redox, el peso equivalente de un compuesto es aquel que capta o pone en circulación 1 mol de electrones en la reacción. ¿Ya? Entonces, volvamos ahora al ejercicio que está acá. ¿No es cierto? Por eso es que el concepto de peso equivalente, digamos, genera mucho ruido. Ya hay que tratar de entenderlo de varias maneras. Para un ácido, entonces, ¿no es cierto?, el peso equivalente. Aquí es el ácido sulfúrico que tiene un peso molecular de 98. Reacciona con el hidróxido de bario. ¿Qué es lo que hizo el ácido sulfúrico? ¿Cuántos protones se dio? 2. 2. Por lo tanto, el peso equivalente del ácido, ¿cuál va a ser? 49. 49. Es el peso molecular. Aquí, el peso equivalente, ¿no es cierto?, en esta reacción es igual al peso molecular partido por 2. ¿Ya? Porque puso en juego sus 2 protones. Para un ácido o una base, el peso equivalente es el número de protones o de oxidrilos, respectivamente, que pone en juego en una reacción. ¿Ya? Para una reacción redox, por ejemplo, el peso equivalente va a ser el número de electrones que pone en juego el compuesto en la reacción. ¿Ya? Así, por ejemplo, hay compuestos como los iones derivados del manganeso o del cromo que tienen
pueden tener hasta 5 pesos equivalentes porque tienen distintos estados de oxidación y pueden poner en juego 1, 3, 5 o 7 electrones dependiendo de la reacción en que participen. ¿Ya? Con los ácidos también, cuando tienen varios protones es lo mismo, con los ácidos dipróticos o polipróticos. El ácido sulfúrico, ¿cuántos protones se de aquí? ¿Uno? 1, y por lo tanto el peso equivalente, ¿no es cierto?, es igual al peso molecular, ¿ya? Porque es el peso molecular partido por 1. ¿Ok? Cuando ustedes tienen ahora un catión, por ejemplo, ¿ya? El peso equivalente, ¿cuál suponen que van a ser? Por ejemplo, si yo les dijera, estamos hablando aquí del peso, hablemos al revés, del peso equivalente del sulfato de bario. ¿Son los hidrógenos que reemplazó? Son los hidrógenos que reemplazó. Y la otra manera de verlo, y ustedes lo tienen definido así también en su guía, La carga ponderada. la carga ponderada, ¿no es cierto? O sea, en este caso, el bario tiene carga más 2, el sulfato tiene carga menos 2, el peso equivalente es el peso molecular partido por 2. El peso equivalente, digamos, es el peso molecular partido por la carga. ¿Ya? Y acá abajo, ¿por qué? Si hay un sulfato, el peso equivalente es partido por 1. Y no por 2. Porque el HSO4 se comporta como un anión, como todo junto. Excelente, esa es la respuesta, porque el sulfato monoácido actúa como anión, y por lo tanto el sulfato tiene carga menos 2, pero el sulfato monoácido, si se comporta como bloque, tiene carga menos 1, por lo tanto el peso equivalente va a ser partido por 1. ¿Ya? Súper, súper, súper bien. Este concepto lo vamos a retomar en el próximo seminario en soluciones, con el concepto de normalidad, ¿ok? Pero me interesa que lo vayan repasando y estudiando porque siempre ha generado conflictos, ha generado ruido, y también, insisto, a nosotros en docencia nos plantea un desafío pedagógico que es difícil de explicar. ¿Ya? Profe, una pregunta. ¿Sí? Que en el ejercicio de arriba, en el A, ¿se podría decir que un mol de ácido sulfúrico equivale a 2 equivalentes gramos? ¿En cuál? En el A. Sí. Claro, o sea, un mol de ácido sulfúrico entrega 2 equivalentes gramos. Correcto. Porque el peso equivalente es la cantidad de sustancia que entrega un equivalente gramo. Sí, absolutamente. Entonces, profe, Sí. siempre como la unidad de medida del peso equivalente es gramos partido por equivalente. Claro, o sea, ustedes tienen que pensar lo siguiente. Un equivalente gramo es lo mismo que peso equivalente, es lo mismo que la masa de un equivalente, y es lo mismo que la masa de una sustancia que pone en circulación o capta un mol de electrones. ¿Ya? Por lo tanto, es correcto lo que usted dice. En el siguiente, el número 5. ¿Cuál es el peso equivalente de un metal si 0,68 gramos de él tratados con ácido clorhídrico desprenden
0,0412 gramos de hidrógeno, ¿ya? Esto es lo mismo, en teoría, que un paso práctico que ustedes deberían haber tenido con nosotros en este curso si hubiéramos tenido las clases presenciales. Hubieran tenido un laboratorio en el cual ustedes les hubieran dado una muestra de un metal, hubieran tenido que determinar experimentalmente el peso equivalente, disolviendo el metal en ácido clorhídrico y midiendo la cantidad de hidrógeno que libera. Entonces, para esto, para entender este ejercicio, supongamos que ¿qué es lo que está pasando? A ver, ¿cómo determinan esto? En condiciones normales, ¿qué es lo que tendrían ustedes? Tendrían un metal X, ¿no es cierto? Que combinarían con ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, es un ácido fuerte y uno puede escribir la ecuación del ácido clorhídrico así simplemente, como un protón, porque el cloruro no va a participar en la reacción en estricto rigor, ¿ya? Lo que estaría pasando es esto, ¿no es cierto? Y el compuesto se va a oxidar, ¿ya? O sea, esto es lo que estaría pasando, ¿ya? Y se liberaría hidrógeno gaseoso. ¿Ya? Esto es lo que nosotros tendríamos que haber hecho experimentalmente. ¿Ya? Vamos a suponer que tiene carga más 2 para que quede equilibrado. Ustedes tendrían que haber hecho este experimento con el magnesio, por ejemplo, con algún ion divalente, pero se puede hacer con un monovalente también. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Le están pidiendo que calculen el peso equivalente y le están diciendo que 0,68 gramos de un metal tratado con ácido clorhídrico va a desprender hidrógeno gaseoso, ¿ya? La definición es 0,60, entonces dicen 0,68 gramos de metal desprenden 0,04 gramos de hidrógeno. ¿Y cuánto necesitan desprender para calcular el peso equivalente? ¿Lo tienen por definición ustedes? Víctor, 1, ¿no es cierto? Ya, 1. 1,008, pero aquí está redondeado a 1. Por lo tanto, es una regla de 3 simple. 0,68 gramos de metal desprenden 0,04 gramos de hidrógeno. Por lo tanto, para calcular el peso equivalente, ¿no es cierto? ¿Cuánto metal se requiere para desprender 1 gramo de hidrógeno? Y eso es X. Y eso les da 16,5 gramos. O sea, el peso equivalente es 16,5. Súper simple, ¿ya? O sea, eso es conocer simplemente la definición que les dieron por clase. Ejercicio número 6. Tienen un ácido dicarboxílico. Ya vamos a estudiar esto cuando estemos en química orgánica. Ya el ácido succínico. Estos protones de aquí son protones ácidos y el ácido los puede ceder. ¿Ya? Los de la esquina, los del grupo carboxilo, el COOH.
¿Cuánto pesa un mol de ácido? Súper simple, simplemente ver la fórmula y sumar, ¿no es cierto?, el número de carbonos, 4 oxígenos, 6 hidrógenos, ¿ya? Un mol de ácido pesa 118 gramos. Ninguna duda hasta allá, espero. ¿Ya? ¿Cuántos equivalentes hay por mol y cuál es el peso equivalente? ¿Cuál es la lógica aquí? Valeria. Explíquemelo, aunque esté escrito ahí. Dividir el peso molecular por el número de hidrógenos que liberaría. Ya, por el número de hidrógenos ácidos, ¿no es cierto? ¿Cuántos hidrógenos ácidos hay? Hay 2. Sí. Por lo tanto, un mol de ácido libera ¿cuánto? 2 equivalentes. Y por lo tanto, hay el peso equivalente va a ser el peso molecular partido por 2, ¿no es cierto? Porque el peso equivalente es la cantidad de ácido que libera un equivalente de ácido. O sea, medio mol de ácido libera un equivalente. El peso equivalente es 59. ¿Ya? Después le preguntan, ¿cuántos moles y cuántos equivalentes hay en 59 gramos del ácido? 118 gramos es un mol, por lo tanto, 59 gramos del ácido equivale a 0,5 moles. Lógico, ¿no es cierto? Y ahora, si en 118 gramos hay 2 equivalentes, en 59 gramos habrá un equivalente. Es más de lo mismo. ¿Todos siguen hasta aquí? Me interesa ¿Profe? que me digan si hay alguien que está perdido en esta parte. Me interesa mucho. Profe, ¿Sí? ahí en el ejercicio decía que teníamos que considerar la neutralización completa. Sí. ¿Qué pasa si no fue así? O sea, como que no... Si no fuera... viste eso. Muy buena pregunta. Excelente. Si no fuera una neutralización completa, imagínense que el ácido succínico participa en la neutralización con una base muy débil y se neutraliza solo un protón. ¿Qué pasaría? ¿Cambia el peso molecular, el mol de ácido? No cambia. ¿Cambia el peso equivalente? Sería el doble. El peso equivalente sería igual al peso molecular. Si la neutralización no fuera completa, significa que es parcial, significa que solamente cambia un mol, ¿no es cierto? Cede un protón. Si cede un protón, entonces el peso equivalente es igual al peso molecular. Se divide por 1. ¿Quién me había hecho la pregunta? Perdón. Yo Valeria. sí, creo que sí entendí. Perfecto. Y por lo tanto, si el peso equivalente fuera igual al peso molecular, ¿qué tendría que haber respondido acá abajo? ¿No es cierto? Que en 59 gramos del ácido hay medio equivalente nomás. ¿Ya? Si fuera así. Después, vamos al siguiente. Vamos, y creo que este es el último ejercicio de este seminario, ¿ya? Porque después viene el seminario de disoluciones. La combinación de magnesio y azufre da lugar, a ver, sí, la combinación de magnesio y azufre da lugar a la formación de sulfuro de magnesio, ¿ya? 3 gramos de magnesio forman exactamente 7 gramos de sulfuro. Y les preguntan cuál es la composición de la sal. Y uno simplemente señala que si hay 7 gramos de sulfuro, ¿no es cierto? Este es el 100%, porque esto es lo que se formó. 7 gramos es el 100%, por lo tanto, 3 gramos es X, ¿ya? O sea, 3 gramos es el magnesio. Vamos a poner aquí magnesio, ¿ya? Por lo tanto, X es
42,86 gramos de magnesio, y obviamente la diferencia va a ser el azufre. ¿Ya? Todos siguen hasta aquí. Esto está bastante simple también. ¿Todos siguen hasta aquí? Sí. Ya. Ahora, ¿cuántos gramos de azufre se precisan para hacer reaccionar totalmente 10 gramos de magnesio? Ustedes ya tienen la proporción. 4 gramos de azufre, ¿no es cierto?, se requieren para hacer reaccionar 3 gramos de magnesio. Por lo tanto, X, una regla de 3 simple, se requieren para 10 gramos de magnesio. Y eso les va a dar 13,33. Tampoco tiene, digamos, mucha complicación esto. ¿Ya? Por eso no me estoy deteniendo demasiado. Y si se someten a reacción masas iguales de magnesio y azufre, ¿qué elemento quedará sin reacción por estar en exceso? Normalmente la proporción es 4 de azufre versus 3 de magnesio. ¿Qué significa eso? Que se requiere menos magnesio, ¿no es cierto? Por lo tanto, si usted coloca cantidades iguales de magnesio y azufre, el magnesio va a quedar en exceso. Chicos, no sé si tienen más dudas de este ejercicio, de estos ejercicios o de los ejercicios que están resueltos en la guía, o alguna duda conceptual respecto a la materia de estequiometría. ¿Ya? Profe, no entendí el C, que el elemento que quedará sin reaccionar por estar en exceso. No entiendo Ya. bien cómo eso de exceso. Ya. A usted le están preguntando, ¿usted sabe que para que las cantidades estén proporcionales, el compuesto requiere de 4 gramos de azufre y de 3 de magnesio? ¿Hasta esa parte lo entendió? Sí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahora le están poniendo una situación hipotética. Ahora, supongamos que en lugar de tener 4 gramos de azufre y 3 de magnesio, le pusieron 4 y 4. 4 de azufre y 4 de magnesio. ¿Ya? Masas iguales de ambos. ¿Cuál elemento queda sin reaccionar porque está en exceso? ¿Ya? El magnesio sería. El magnesio, ¿no es cierto? ¿Cuánto le sobró? Le sobró 1 gramo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si se le hubieran puesto 3, en exceso quedaría... No. Si le hubieran puesto 3 no hubiera sobrado nada. Estamos suponiendo que usted va a hacer una reacción de manera tal de que se forme el sulfuro de magnesio. Ya, entiendo. ¿Ya? Por lo tanto, si hubieran puesto 4 y 3, no le sobra nada. Si yo le hago la pregunta al revés, ¿cuál es el reactivo limitante en esta reacción? ¿Se acuerdan de la definición de reactivo limitante? El azufre. El azufre es el reactivo limitante. El reactivo limitante es aquel que se consume primero. ¿Ya? El reactivo limitante es el azufre. Yo les podría haber preguntado eso al revés. Chicos, ¿más dudas? Nosotros, los ejercicios planteados para el seminario se acaban aquí. ¿Ya? Es un seminario corto. El próximo, que va a ser de soluciones, prepárense porque va a ser más largo. Voy a controlar de nuevo cómo están en nomenclatura. ¿Ya? Aprovechando, recogiendo el guante que ustedes quieren, una sesión para que podamos preparar algo de nomenclatura. ¿Qué día pueden tener esa sesión y en qué horario? ¿Podría ser igual el día miércoles? ¿Un miércoles? En la tarde. O sea, pero podríamos hacer alguna votación para ver cómo está el horario de los otros. Hagan una cosa, les propongo una cosa, como grupo curso, hagan una votación, ¿ya? Y usted misma, Javiera, le pido que me escriba un correo y me proponga dos fechas y horarios.
y yo le contesto, ¿ok? Consideren en su votación lo siguiente. Yo los días viernes en la mañana tengo docencia y los días viernes en la mañana? ¿Ya? tengo docencia y los días martes de 2:30 a 4:30 también tengo docencia. Esos días no pueden ser. Ya. ¿En horario ¿Ya? completo ninguno de esos días? No. Los días martes no puedo entre 2:30 y 4:30 porque tengo docencia, Perfecto. ¿ya? Ya. Y los días viernes no puedo entre 9 y 11. 9 y 11:30 para estar seguro, ¿ya? Porque también estoy Desconozco en si... docencia. Me El parece resto mucho yo me acomodo. Me parece mucho que no tenemos un grupo de WhatsApp, como este grupo solamente. Y si es que está, si es que me pudiesen enviar el link, como para unirme, porque no está hecho. Creo que no tenemos. Si ustedes quieren, ¿Existe? podemos... Si ustedes quieren, uno de ustedes, yo prefiero no hacerlo, prefiero que uno de ustedes haga un grupo de WhatsApp si quieren, y si quiere me escribe y me incorpora también para resolver dudas y se puedan comunicar rápidamente conmigo. ¿Ya? No tengo ningún inconveniente. Si pudiesen enviar el link, no está hecho el grupo. No está hecho el grupo. No. Pero genérenlo y mientras tanto no lo tengan, manténganse, escriban un correo por cursos o directamente. ¿Ya? No tengo ni un problema. Les dejo mi correo, pues todos ustedes tienen mi correo institucional, pero le escribo aquí para que tome nota y nos comunicamos. Yo contesto siempre. ¿Ya? ¿Pudo ver mi correo electrónico? Javier o cualquiera de ustedes. Chicos, ¿están ahí o no? Sí, sí se ve, profe. Ya. Ármenlo y me escriben y armamos una sesión especial para la próxima semana. O para esta. ¿Ya? Dentro de estas próximas 2 semanas armamos una sesión especial para el repaso de nomenclatura. ¿Más dudas o consultas, chicos? Profe, me surgió una duda del peso equivalente. Ya, aclarémosla, para eso estamos. Cuando se habla de que es la cantidad de sustancia que se combina con 1 gramo de oxígeno Con 1 gramo de hidrógeno u 8 de oxígeno. ¿De dónde provienen esos gramos de hidrógeno y de oxígeno? ¿Pueden estar dentro del mismo compuesto? Esa es una definición arbitraria. ¿Ya? Habitualmente es la cantidad que se combina. No están dentro del mismo compuesto habitualmente, pero es una definición arbitraria. Realmente lo que tienen en común ese gramo de oxígeno y esos 8 gramos de hidrógeno es que ambos ponen en juego un mol de electrones. No sé si entiendo eso, pero cuando hablábamos de que los ácidos entregaban 2 protones, al final no es que se combinen con 2 protones, es que los entregan. Los Eso es lo entregan, que no entiendo. ¿sí? Eso es lo mismo. Para un ácido usted puede considerar que el peso equivalente de un ácido depende del número de protones que pone en juego. ¿Ya? El ácido monoprótico, para un ácido monoprótico, el peso equivalente va a ser igual al peso molecular siempre, porque solamente puede entregar un mol de protones. Un mol de ácido puede entregar un mol de protones. ¿Ya? El peso equivalente de un ácido diprótico o poliprótico puede ser igual al peso molecular o puede ser una fracción del peso molecular dependiendo de si pone 1, 2 o más de los protones que tiene disponibles en juego en la reacción. Siempre va a ser así. ¿Ya? Lo que pasa entonces sería la cantidad de moles que entrega. la cantidad de moles de protones que entrega.
en el ejercicio que tuvimos, por ejemplo, volvamos al ejercicio del ácido sulfúrico. Vamos a buscarlo. En la primera reacción, el ácido sulfúrico, que es un ácido diprótico, entregó 1 mol de ácido, entrega 2 moles de protones, porque soltó sus 2 hidrógenos, ¿no es cierto? Por lo tanto, 1 mol de ácido entrega 2 equivalentes de protones, y por lo tanto, medio mol de ácido entrega un equivalente de protones. El peso equivalente es igual al peso molecular partido por 2. En el segundo ejercicio, 1 mol de ácido entregó 1 mol de protones solamente. Por lo tanto, 1 mol de ácido entregó un equivalente de protones. El peso equivalente es igual al peso molecular. Y me estoy adelantando un poco a la siguiente clase. Pero ustedes ya tuvieron la clase de soluciones. ¿Cuál es la normalidad del ácido sulfúrico aquí? ¿2? 2 normal. O sea, supera 1 litro. 2 normal. Hay 2 equivalentes por litro. ¿Ya? ¿Y aquí? 1. 1. ¿Ya? Me estoy adelantando, pero es eso. Estúdienlo, lo vamos a tener que volver a revisar en la próxima clase. Hay, en general, el concepto de equivalencia y normalidad, que yo tengo aquí un material que voy a compartir con ustedes en el próximo seminario, ya adicional a la resolución del seminario, se relaciona mucho con el rol que juega el compuesto en la reacción. Es la única unidad de concentración que depende de la reacción, porque el peso molecular no depende de la reacción, es una propiedad intrínseca de la molécula. En cambio, el peso equivalente depende del rol de la molécula en la reacción. ¿Ya? Eso es muy importante tener en cuenta, ¿ya? Para que se hagan a la idea de que el peso equivalente puede cambiar dependiendo del tipo de reacción en que participe. ¿Ya? Y ustedes, de hecho, se van a dar cuenta, yo les voy a mostrar, recuérdenmelo en el próximo seminario, de mostrarles, por ejemplo, una hoja de exámenes clínicos de sangre. Todos los electrolitos en sangre a ustedes se los dan en 1000 equivalentes o equivalentes por litro. En los exámenes clínicos se usa en medicina. Por lo tanto, ese concepto yo quiero que esté, pero así, súper sólido en ustedes, porque no quiero que después lleguemos al curso de fisiología, al de fisiopato, y les hablen de los 1000 equivalentes de sodio plasmático y no entiendan de qué les están hablando. ¿Ok? Por lo tanto, a mí me interesa aquí vamos a empezar a demorarnos más en algunos ejercicios, y en esto particular, el concepto de equivalente, normalidad, molaridad, me interesa mucho. ¿Más dudas al respecto, muchachos? ¿Estamos ok? Chicos, si no tienen dudas, yo creo que podemos cerrar el seminario aquí. Les voy a subir ahora en un rato más sus trabajos corregidos del seminario anterior. Reitero, se les va a entregar después de este seminario una tarea que es sumativa, que implica un trabajo de estequiometría y otro de soluciones. Por lo tanto, van a tener 2 semanas para entregarlo, y eso va a ir con nota, y yo también se las voy a devolver con retroalimentación. Y quedo a la espera de su correo, y si quieren generar un grupo de WhatsApp para interactuar rápidamente y generar, digamos, alguna reunión por Zoom Ya adicional. está, perdón, ¿Sí? ya estaba el grupo.
No sé si prefiere que lo unamos o algo así. Si ustedes quieren unirme, lo hacen, ustedes lo deciden, ¿ya? Si Ya, ustedes vamos quieren a votar unirme, eso también. eso sométanlo a votaciones, decisión de Ya, ustedes, yo no se los puedo perfecto. imponer, ¿ya? No, Y claro. si ustedes lo quieren, usted me escribe al correo electrónico y yo por interno les paso el número, ¿ok? Muy amable, en serio. No hay de qué, Gracias. chicos. Es En serio, súper gracias. difícil, para nosotros también es complejo. Yo estoy aprendiendo a usar las herramientas digitales. Yo me sentiría mucho más cómodo en un modo old fashion, con pizarra y plumón, sacándolos adelante a ustedes, ¿ya? A escribir. Esa es la forma en que yo hago habitual los seminarios. Si hubiéramos estado de manera presencial, les aseguro que en el semestre lo hubieran pasado todos. Ninguno se hubiera salvado a pasar a la pizarra a resolver ejercicios, digamos. Esta situación no es fácil. De hecho, para las próximas sesiones, aunque parezca increíble, yo estoy haciendo un pequeño ejercicio aquí. Yo tengo una pizarra que voy a tratar de acomodarme para que ustedes la vean, porque a lo mejor en la próxima sesión voy a tener que usarla para improvisar. ¿Ok? Aunque aparezca old fashion y antitecnológico, nada sustituye a esto cuando se trata de aprender química. ¿Ya? Pero Profe, una duda. ¿Sí? O sea, el trabajo que va a mandar después de este seminario es como igual en los grupos que eran antes, ¿o no? Sí, ¿O es como individual? de hecho están publicados en un curso. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Pero son los mismos grupos. ¿Ya? Gracias. Y yo voy a tener corregido eso bastante rápidamente cuando después ustedes van a entregar el 3 de agosto y lo más probable es que yo en 4 días o 5 les tenga la nota puesta arriba, subida, porque algo que es reglamentario que ustedes deben poder pedir es que cuando ustedes se presentan a un certamen tienen que conocer sus notas parciales antes, tienen que saber cuáles son las notas con las que están llegando al certamen. Es parte de sus derechos y tienen que exigirlo. ¿Ok? Y nosotros los vamos a cumplir. Así que chicos, cerramos por hoy y quedo atento a sus novedades por interno. ¿Ok? ¿Estamos? Que tengan buena tarde, chicos. Buen día. Espero haber podido haber sido de su ayuda en esto. Nos estamos viendo. Cuídense. Gracias, Gracias, profe. profe. Buen Muchas día. gracias. Chao, profe. Gracias, Bueno. profe, gracias. Chao, profe. Chao, que estén bien, cuídense.